Solo en Él podemos sostener nuestra vida, en nadie más. El mundo trae aflicciones,
El mundo trae dolor, pero solo Cristo Jesús trae palabras de vida eterna, palabras de salvación. Esta mañana vamos a hablar de un personaje y es bien interesante. Y yo no sabía lo que iban a hablar en la mañana en la escuela sabática. Es pura coincidencia, no. El Espíritu de Dios es el que alinea todo. En la mañana se habló de la comisión de los discípulos. ¿De qué es un discípulo? Y yo traigo un personaje muy especial que fue un discípulo. Y ese es Simón Pedro. Ese Pedro. Dice la Biblia que se mencionan cuatro veces, en 4 grupos en la Biblia, y él siempre está el primero en la lista, el número 1. Él es el que empieza ahí, los de los 12, Simón Pedro. Vamos a hablar de su carácter cuando fue llamado al ministerio. No era un carácter muy agradable, pero también vamos a aprender lo que Dios hace en una persona que es impulsivo, de una persona que es violento, de que no permite que nadie hable, él siempre va adelante. Y lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios lo transformó para guiar el ministerio de la palabra de Cristo Jesús. Dios tiene poder, hermanos. Y Dios siempre busca personas a veces que no son muy aceptados a veces en la iglesia. Pero el Señor tiene poder para cambiar a esa persona y convertirlo en verdadero hijo y mensajero de Dios. Les voy a dar unas características de Pedro. Dice que Pedro era un hombre de acción. Era un hombre que inmediato él accionaba. El rasgo más destacado de su carácter dice que era el entusiasmo. Era activo. Un comentario bíblico dice que era epístates, o sea, era gerente, director de una compañía pesquera en la cual estaba su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Era un hombre de grandes defectos, pero también tenía grandes virtudes. Por ejemplo, se sabe por el estudio de la palabra de Dios que él era enérgico, ferviente, generoso, intrépido y valiente. Pero también era inseguro, impredecible, era violento, jactancioso y era difícil de entender. Esa era la fuente de su problema. Dicho sea de paso, dice la palabra de Dios, de que su carácter era el que casi siempre se manifestaba en los momentos difíciles, en los momentos de apremio, en los momentos de tomar una decisión. Era su carácter el que lo impulsaba a hacer lo que hacía. Aquí dice que era de acción. Y por eso dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, que se llevaba grandes chascos con Jesús. Porque él siempre tomaba se adelantaba de todos, era el primero. Pero aún así, Dios lo utilizó para grandes cosas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es tu carácter?
¿Cómo eres ante los demás? ¿Cómo eres cuando estás solo con tu familia? ¿O cómo eres cuando estás en el trabajo? A lo mejor eres un Pedro, una Pedra, no sé. O Pedrita, con cariño. Que en la iglesia somos una cosa, pero allá afuera en el trabajo nos ponemos de igual a igual y de tú a tú. Pero yo te traigo buenas noticias esta mañana. Hoy es el día de santificarnos. Hoy es el día de salvación. Dios es bueno, hermanos, porque Dios hace grandes cosas aún en personas que usted no se imagina. Y para eso vamos a ir al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a escuchar la palabra de Dios. San Mateo 16, 21. Ahí vamos a ver la primera experiencia que Pedro se llevó por ser una persona impulsiva. San Mateo 16, capítulo 21. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces, ¿quién se apareció? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor Jesús los reunió a los 12 y les explicó: vamos a ir a Jerusalén, y ahí voy a padecer, dice, escarnio, sufrimiento de los escribas, los sacerdotes, y él se los mencionó. Pero Pedro, siempre él, salió al frente rápido y le dice: Jesús, ¿pero qué vas a ir a hacer allá? ¿Qué vas a ir a hacer para que te mate? Mejor quédate aquí con nosotros. Y ahí escuchamos nosotros una de las amonestaciones más implacables que el ser humano puede recibir. Dice que Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo me imagino que Satanás, que también conoce nuestras debilidades, entró en Pedro. Por eso él fue espontáneo. A lo mejor Jesús no le dijo a la persona como Pedro, sino al espíritu que lo había poseído en ese momento. Y en eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces vienen a nuestra iglesia personas con todo el deseo en su corazón de conocer de Jesús. Y oiga bien, una mirada, una frase que diga, si no va de acuerdo en ese momento, podemos ser piedra de tropiezo. Y Satanás, y Dios nos puede decir lo mismo que le dijo a Pedro: vete, apártate de mí, Satanás. Por eso cuando alguien entra en esa puerta, hermano, yo siempre digo: démosle una sonrisa, sonriámosle, démosle la bienvenida. Jesús se complace de ver a sus hijos
que le sirven en espíritu y en verdad. Jesús le complace ver a sus hijos que tienen una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero Pedro, él siempre salía al encuentro. En otra ocasión, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer San Mateo 26. San Mateo 26, versículo 31 al 35. Ahí hay otra enseñanza para nosotros. San Mateo 26, 31 al 35. Y yo creo que es uno de los momentos más trágicos en la historia de los discípulos con Jesús. Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Has negado tú a Jesús alguna vez? ¿O tienes la bandera del estandarte y dice: yo soy un verdadero hijo de Dios? Y no importa lo que pase, yo defenderé la causa de Jesús. ¿O han habido momentos que te dice el patrón: quiero que vengas el sábado a trabajar, necesito que vengas porque necesito sacar este trabajo? ¿O sos de los que dice: no, pues un sábado, ya en la noche me pongo a cuentas con él, además no pasa nada? ¿O eres de los verdaderos hijos que dice: no, porque el sábado es el día del Señor, porque el sábado es donde yo voy a adorar a mi Dios, el sábado es donde yo subo al aposento y me pongo a cuentas con Dios? No quiere decir que tiene que ser solo el sábado, no me malinterprete, tiene que ser toda la semana, pero el sábado es el día especial. Eso es serle fiel a Dios. Pero este pasaje nos trae una historia muy trágica de un personaje que caminaba con Jesús, que hacía lo que Jesús hacía, pero no estaba convertido. Y a lo mejor le puedo estar hablando a alguien, o a mí mismo, en esta iglesia, que a veces pretendemos ser lo que somos y no somos. Y oiga lo que dice San Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y quién respondió? Pedro. Vino Pedro respondiendo, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo nuevamente en el 35: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow.
Qué tremendo. La hora se llegaba. El momento venía. Y Pedro aún no sabía la magnitud de la promesa que estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque aún él no había sido convertido a Cristo Jesús. A veces nosotros hacemos promesas y decimos: este año prometo estudiar la Biblia. Una promesa muy común. Empezamos en enero, emocionados, y ya en febrero vamos dejando unos días ahí nonis, y de repente se nos olvida. Este año prometo que voy a orar más, con más intensidad. Empezamos con toda la fuerza, pero de repente nos desvanecemos. Pedro nunca se imaginó lo que estaba prometiendo, porque Jesús le dijo: Pedro, no sabes, porque esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás, le dijo, 3 veces. Yo pregunto, ¿lo conocía Jesús a Pedro? ¿Te conoce Jesús a ti? Jesús nos conoce, hermano. Él conoce, dice que antes que pensemos las cosas, Él ya sabe lo que necesitamos, lo que le vamos a pedir. Jesús nos conoce, hermano. Por eso Él siempre escudriña nuestros corazones. En ese mismo instante que Pedro dijo esa frase, dice San Marcos, mas él con mayor insistencia decía, todos se quedaron callados, pero él seguía: si me fuere posible o necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y en ese mismo momento, en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor: ay, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Jesús sabía, hermanos, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y le dijo: ay, Pedro, no sabes que Satanás os ha pedido que os zarandee. Me imagino que Satanás llegó y dijo: Señor, mira, son 12 los que tienen, pero hay uno que habla mucho, hay uno que es muy impulsivo, déjame tocarlo. Por eso es bien importante, hermanos, es bien importante, porque el verdadero cristiano dice que es prudente aún cuando habla, porque piensa lo que va a hablar. A veces, hermanos, a veces hablamos de más. A veces abrimos los labios y decimos cosas que a veces nos retractamos. Por eso el verdadero cristiano debe ser prudente, debe ser sabio, inteligente a la hora de abrir su boca. En ese mismo momento, ¿qué momento más solemne? El mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Él oraba, dice que su sudor eran gotas de sangre. En ese mismo momento estaba diciendo: Señor Dios, bendice a Pedro, ayúdalo para que tome las mejores decisiones. A lo mejor en ese mismo momento Dios está en ese momento y dice: bendice a nuestro hermano Bielma, ayúdale en todo su camino, en todo lo que haga. Y a lo mejor a cada uno de nosotros, hermanos, eso es grande, que el mismo Dios ore por cada uno de nosotros. Cuando en ese momento
En ese momento dice que saliendo de Jerusalén, pasando, dice, por el monte de Cedrón, se acercaban al monte de los Olivos, al Getsemaní. Cuando en ese momento dice que vino, esa historia todos la sabemos, el grupo de enemigos. Apresaron a Jesús. Y en ese momento, ¿quién fue el que saltó? Pedro. Saca la espada y corta la oreja de uno de los soldados que venían, porque Pedro era impulsivo, dijimos, y era violento. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacado la espada, hermano, contra el hermano? Porque nuestra lengua es peor que una espada de dos filos, hermano. ¿Cuántas veces decimos cosas que a veces herimos a nuestro hermano? Pero aún ahí Jesús reprendió a Pedro en ese momento, porque Pedro era de acción. Y dice la palabra de Dios de que Jesús fue llevado, y eso lo vamos a leer en el libro de San Mateo, el libro de San Mateo 26, 69. Vamos a ir allí para que vean la historia en ese mismo momento. San Mateo 26, 69 en adelante. Me imagino, dice la Biblia, de que todos en ese momento lo dejaron solo a Jesús, menos dos. Dice que era Pedro y Juan. Lo siguieron de lejos, viendo lo que iban haciendo con Jesús. Y llegaron a la casa, dice, donde se reunieron, al grupo de Anás y Caifás, donde estaban reunidos. Y Pedro andaba alrededor viendo a ver qué pasaba. Y dice que Juan era uno de los discípulos de Jesús, que era como familiar de la persona que estaba, del portero o la portera que estaba ahí. Y dice que le pidió si podía entrar él y que por favor le diera entrada a Simón Pedro. Y dice que entraron allí. Juan, dice el relato bíblico, se sentó sereno, como un verdadero discípulo de Jesús, tranquilo, controlado. Pero dice que Pedro empezó a moverse, aquella angustia. Y sí, hermano, porque cuando uno no está convertido y en el momento difícil, uno se angustia y uno no haya qué hacer. Pero el verdadero Hijo de Dios confía en el Dios verdadero y dice que trae paz en su corazón y toma la mejor decisión en su vida. Vamos a leer el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, una simple criada, de esas criadas curiosas, ¿verdad?, que están ahí pendientes, que lo ven todo. Dice que se le acercó una criada. Se le acercó porque dice el relato bíblico que él estaba inquieto, no hallaba qué hacer. Y entonces ella le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Primera vez. Pedro, aquel que dijo: aunque sea morir contigo, pero no te dejaré, no te negaré. En ese momento dijo: no lo conozco. Qué tremendo. Y de repente dice el 70, mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. 71, saliendo él a la puerta, le vio a otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Primero dijo: no lo conozco, no sé quién es.
y ahora juró que no lo conocía. Yo no me puedo imaginar qué juramento él dio en ese momento. Espero, no sé si juró hasta en el nombre de Jesús, que no lo conocía. Qué tremendo. Y sigue diciendo: entonces, un poco después, dice, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el canto cantó. Una vez: no lo conozco. Segunda vez: juro que no lo conozco. Tercera vez: maldijo y juró no conocer a Jesús. Tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo va progresivo el ser humano cuando no se enamora de Jesús? No es una mentirita piadosa, es pecado, hermanos. No que es una mentira blanca, es pecado, hermanos. O somos del reino de Dios o no somos. Tengamos mucho cuidado a veces con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que prometemos. Y dice el relato bíblico que él caminó y sobre la ventana donde estaba Jesús, dice que vio una mano impía que bofetó a Jesús. Y entonces dice que él lo vio. Y esto es lo lindo del tema, hermano. No importa cómo estés, no importa si lo has negado, Jesús siempre te ve con ojos de misericordia. Dice que él vio a Jesús. A lo mejor él esperaba un rostro que lo reprochara y le dijera: te dije, y vas a pagar por eso. Pero dice que no. La mirada de Jesús era de compasión, de misericordia, de amor genuino hacia Pedro. Y dice que cuando lo vio, salió corriendo, desesperado, llorando amargamente, porque había negado a su maestro. Y llegó a ese lugar del Getsemaní, donde el mismo Jesús había estado de rodillas. Y dice el relato que él deseaba morir en ese momento. ¿Has estado en un momento así difícil, donde a veces no encuentras salidas y lo primero que dices: no, prefiero morir? Pero dice que Pedro se acordó de esa mirada que Jesús le hizo con mucho amor, y pudo sostenerse aún en el dolor, en el sufrimiento de haberlo negado, porque el amor de Cristo nos constriñe. Oh, hermanos, si no tienes el amor de Jesús, no tienes a Jesús. Porque el amor de Jesús, en vez de desunirnos, nos une como un solo pueblo. Tu dolor es mi dolor, mi dolor es tu dolor. Es la iglesia que proclama el amor de Cristo Jesús. Y dice que Pedro llegó a ese lugar triste, él sabía que iba a amanecer, él sabía que se iba a juntar otro día con los discípulos. Ya todos conocemos la historia. Jesús fue llevado al matadero. Jesús murió por ti y murió por mí. Pedro estaba triste. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 21. Vamos a ir al libro de San Juan. San Juan capítulo 21.
9, 10, 15, 17. San Juan 21. Ya Jesús había resucitado. Y dice, al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, siempre el primero, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese fue el momento, hermano. Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús, ese fue el momento donde le reafirmó lo que le había dicho, que iba a ser pescador de hombre y que iba a ser poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Era un Pedro transformado. Dice que se entristeció porque era Pedro, el apóstol. Tú lo conoces todo. El Señor conoce todo, hermanos. Y cuando es todo, es todo. Él te conoce. Él sabe quién eres. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe perfectamente dónde Satanás te toca para hacerte caer. Dejemos que Él nos dirija nuestra vida, hermanos, porque Él nos conoce. Dice la palabra de Dios que en ese momento, el libro de Hechos, subieron al aposento alto y Pedro, que era el primero siempre, dice que se levantó. No había predicador, no le pidieron que predicara. Él se levantó y predicó un sermón poderoso que dice que los corazones, como mediado del sermón, fueron compungidos y le dijeron, Pedro, ¿y qué hacemos? Y él les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados y serán salvos. Grandes cosas puede hacer Jesús en nuestras vidas, hermanos. Tanto poder que tenía Pedro, hermanos,
que se le fue encomendada la misión, dice, de sanar enfermos, de resucitar muertos. Era tanta la gente que lo seguía, lo dice el libro de Hechos, que dice que él no tenía tiempo de tocar a cada uno de los enfermos, sino que pedía a las comunidades que los pusieran en la banqueta, así en la acera, y cuando él pasaba dice que la sombra lo sanaba. Ese es el poder de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué a veces nuestras oraciones, hermano, no son contestadas? ¿Por qué a veces oramos y siempre pasan las situaciones? ¿Será por falta de fe? ¿Será porque el Espíritu de Dios no está en nosotros? Es una pregunta que lo debemos de hacer. Si verdaderamente el Espíritu de Dios estuviera en nosotros, grandes maravillas haríamos, hermanos. No habría división entre nosotros, no habría contienda, no habría disensión, sino todos en un mismo sentir en Cristo Jesús. Porque ese momento es el que se daba en el aposento alto. Dice que todos estaban unidos, unánimes,